Perdidas entre los montes del norte argentino y otros países latinoamericanos, se encuentran las infames Salamancas, antros infernales donde unos pocos osados, si es que no desgraciados, se adentran para cumplir sus más profundos deseos al precio de su alma. Esta leyenda data de hace más de medio milenio y al día de hoy sigue manifestándose entre aquellos pueblos inundados por la oscuridad de las Salamancas. Mi nombre es Ana y esto es Crónicas del Cosmolibros, un podcast donde hablo del vasto universo literario, sus escritores y sus lectores. Se dice que entre los montes del norte argentino, en Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil, en determinadas noches el campo se inunda en cánticos y melodías que solo unos pocos pueden oír. Se trata de las Salamancas, cuevas que carecen de ubicación exacta, hervideros de toda clase de criaturas y desahuciados sociales, quienes se reúnen en estos antros infernales para intercambiar conocimientos en torno a la brujería y para asistir a fiestas macabras presididas por el mismísimo Supay, el rey del inframundo. Sin embargo, la entrada a la Salamanca no es tan simple. El desgraciado que desee ingresar deberá hacerlo desnudo, además de que tendrá que realizar afrentas a símbolos religiosos y sortear varios peligros, como un chivo maloliente, una enorme culebra de babas sanguinolentas y un basílico de ojos centellante. Ya adentro, el llamado salamanquero se encontrará con un recinto iluminado por lámparas de aceite humano, cuya luz alarga las sombras de los animales, humanos y demonios que protagonizan aquel bacanal orquestado por el Supay, quien otorgará dinero, destrezas, éxito, amor, juventud y otras cosas a quien haya llegado hasta ahí. Pero claro, al precio del alma y la sombra del aspirante a tales favores. Luego de haber ingresado y pactado, el salamanquero ya no podrá hablar del lugar. Y, en caso de hacerlo, el mismo Supay le hará enloquecer si es que no lo borra de la faz de la tierra. Actualmente, las Salamancas guardan un grado de realidad en las tierras en las que se manifiestan. Se trata de una creencia corriente. Sin embargo, en este episodio voy a tratarlo desde el lado histórico y literario, apuntando a sus significados, orígenes e impactos como narración popular en el norte argentino. La Salamanca no siempre se ha descrito como un lugar fijo, sino como una leyenda que se trasladaba entre los montes y los cerros del norte argentino, en Salta, Jujuy, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca y Tucumán. En la Patagonia Argentina también se llegó a hablar de una especie de Salamanca, pero bajo el nombre de Renupulli, y con la diferencia de que estos sitios secretos eran en realidad las antiguas grutas en las que el dios mapuche Nguenechén crió a los antiguos seres que habitaron las tierras, pero que más tarde se convirtieron en centros donde los brujos, hechiceros y adivinos se reunían. Es interesante entender, antes de lanzarnos a la oscuridad de la Salamanca, el significado de los mundos subterráneos dentro de la literatura. Según el profesor asistente Spiridon Mavridis en su artículo Historia de las cuevas de la Salamanca, los mundos subterráneos son los puntos de referencia para los miedos y el conocimiento humano. Son lugares que guardan razones y misticismo. Son el ascenso y el descenso de los mundos subterráneos, los que simbolizan a las transiciones del alma. Y esto es un patrón que ya se puede ver en historias tan antiguas como la humanidad, como lo son el mito de Teseo y el Minotauro, la bajada de Eneas y Ulises a los infiernos, de igual manera que Dante y Virgilio, y más tarde los sótanos en la literatura gótica. En el caso de las Salamancas, el ingreso a las mismas implicaba siempre un proceso de invitación, iniciación y peregrinación gnóstica. Dentro del folclore argentino y de otros países latinoamericanos, los relatos en torno a la Salamanca varían según la tradición oral de cada región.
Pero la doctora en historia Judith Farberman, en su libro Las Salamancas de Lorenza, trata una serie de puntos que caracterizan en general a las salamancas. Farberman define que se trataba de espacios colectivos de aprendizaje, que las reuniones tenían lugar en sitios identificables, que participaban en ellas hombres y mujeres de distintas condiciones socioétnicas y que se concurría a las salamancas para obtener conocimientos o materiales referidos a la hechicería, para el uso propio o para hacerle un mal a otra persona. Los personajes con los que el llamado salamanquero se encuentra también se repiten, como el chivo maloliente, la serpiente de babas sanguinolentas y el basílico. Sin embargo, el que más relevancia y continuidad guarda es el supay. Su nombre en quechua significa diablo o demonio, y se trata originalmente de la personificación de todo mal y desgracia, oscuridad y desastre. Pero a la misma vez, en algunos sitios del norte argentino y el sur boliviano, personifica a un dios. El supay se puede manifestar de distintas formas, ya sea como gaucho, niño o mujer, y no siempre se hizo llamar supay, sino que también fue mandinga, Lucifer, diablo o demonio. Son muchas las personas que aseguraron y todavía aseguran haber visto conocidos o parientes desaparecer en esas cuevas para nunca más regresar, o para hacerlo pero desprovistos de sombra. Si trazamos una línea temporal al pasado, podemos encontrarnos con varias historias en las que las salamancas se vieron involucradas. Sin embargo, las más notorias datan de la Argentina de hace 300 años. Históricamente se decía que el supay favorecía a las mujeres que se salían de las convenciones sociales, aquellas que eran solteras, viudas, que vivían libremente su sexualidad, o aquellas que tenían gran presencia en la sociedad. Esas mujeres eran poseedoras de una llamada feminidad peligrosa, y eran justamente ellas quienes eran culpadas de brujería y se les atribuía toda desgracia acaecida sobre los pueblos y también el éxito repentino de terceros. En algunas ocasiones se creía que estas mujeres obtenían en la Salamanca sus conocimientos en torno a la hechicería. Ese fue el caso de Juana Pasteles, una mujer indígena que en 1715 fue apresada tras haber sido culpada por la muerte del cura del pueblo. Ese no era el único crimen que se le adjudicaba, sino que también se la consideraba autora de la muerte de su marido y la causante de la enfermedad de un hombre del pueblo. Juana declaró bajo tormento que se unió con varios hechiceros en el monte, donde se encontró con un chivato que le enseñó cómo deshacerse con artes mágicas de un marido que la martirizaba y maltrataba. Juana también manifestó haber hablado con el demonio, a quien primero describió como un hombre indígena y luego, cambiando su alegato, como un hombre español. Esto puede considerarse como una descripción de las salamancas, ya que era justamente en los montes donde se encontraba con otros hechiceros. Otra historia similar fue la de Lorenza y Francisca, dos mujeres del pueblo santiagueño Tuama, quienes en 1761 fueron acusadas de brujería y se les responsabilizó por generar la mudez y parálisis de la sobrina del alcalde de la ciudad, a través del empleo del supuesto arte diabólico. Ambas confesaron bajo tortura y en lengua quechua en ausencia de un traductor. Las mujeres supuestamente declararon que habían sido conducidas por el demonio a la Salamanca, donde varios hechiceros acordaron hacer daño a todo el que pudiesen. Como estas historias hay miles, pero ¿hasta dónde podemos rastrearlas? ¿Cuál es el origen de la leyenda de la Salamanca? Para encontrarlo tenemos que surcar tiempos, mares y tierras hasta llegar a la España del siglo XV. En las viejas narraciones de los viajeros medievales y otros autores de la época, la ciudad española de Salamanca era famosa por sus prácticas nigrománticas. Es justamente allí donde se encuentra una cueva que en las viejas épocas fue objeto de miedo, ya que, según la tradición popular, se trataba de una escuela de adivinación y otras artes tenebrosas, y las clases eran impartidas por alguno de los príncipes de los demonios pertenecientes a la demonología de las religiones abrámicas. La leyenda logró surcar los mares rumbo al Nuevo Mundo, donde los colonos tacharon a las manifestaciones culturales y religiosas de los pueblos originarios americanos como actos de magia. Trasladaron sus definiciones a las tierras
y los rituales celebrados en cuevas fueron relacionados con los aquelarres, derivando finalmente la leyenda de la Salamanca, así como la conocemos en América Latina. Una historia híbrida, fruto de varios sistemas folclóricos. Fueron estos conjuntos de historias los que simbolizaron realidades, al bien, al mal, lo propio, lo ajeno y lo cotidiano. Podían llegar a ser también la personificación del odio. Eran una explicación a las desgracias, a la incertidumbre, a la enfermedad y a las nuevas configuraciones traídas por comunidades ajenas. La leyenda de la Salamanca fue incorporada y adaptada a las previas cosmologías, perdurando como una realidad hasta los tiempos por los que actualmente transitamos, permaneciendo oculta entre aquellos montes misteriosos. Mi nombre es Ana y esto fue Crónicas del Cosmolibros. No te olvides de seguirme en todas mis redes y te espero para la próxima.